Padre, muchas gracias por mis hermanos que están aquí, Señor, reunidos. Gracias, Padre, porque nos podemos ver a través de este medio, Señor. Te pido que bendigas, Señor, sus hogares, sus trabajos, Padre. En el nombre de Jesús, sigue obrando, Señor, en nuestras vidas, Padre. Nos ponemos en tus manos para que hables a nuestro corazón. Padre, estamos en tus manos, Señor. Obra, Padre, en tu iglesia y en mis hermanos que tienen necesidad. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Este título, hermanos, porque no es un tema, es un título que yo les puse y vamos a estar viendo por qué nadie es inmune y ante qué. Así es que vamos a ir hablando de esto, hermanos, del sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, como sabemos, pues está en todas partes. Es algo que no podemos evitar. Es algo a lo que nadie es inmune. Y su alcance, hermanos, generalmente nos abruma, como dice aquí. Nadie está inmune, hermanos, porque todos vivimos en esta tierra y todos, de alguna manera, lo vamos a encontrar de diferente manera. No conocemos el tiempo en el que nos vamos a enfrentar a él, al dolor, al sufrimiento. Sin embargo, debemos estar conscientes de que está latente, hermanos, en cada vida, en cada familia, en cada nación. Así es que las condiciones, hermano, dice aquí que pueden ser económicas. Algunos encuentran el sufrimiento en la economía. Pueden ser sociales, porque a lo mejor hay un país con un dictador, con leyes, hermanos, de todavía que hay esclavitud, y todo eso provoca sufrimiento, leyes injustas, políticas públicas que no funcionan, por las cuales la gente lucha y sufre, patrones destructivos, hermanos, en las familias, como lo puede ser el divorcio, los pleitos, puede ser el sufrimiento físico, hermanos, por la enfermedad, y la muerte, hermanos, también, que involucra lo físico. Entonces, estamos hablando, hermanos, del sufrimiento. Yo creo que todos lo hemos vivido, el dolor en la vida, ya sea en personal, familiar, o en la iglesia, hermanos, como últimamente lo hemos vivido también. Y ya vimos, hermanos, por qué se da, y hay muchas situaciones que pudieran, que pudiéramos nombrar, hermanos, por qué se sufre de distinta manera. Y vamos a tratar, hermanos, de enfocar primero cómo el mundo, hermanos, lo vive, a través de la historia, cómo se ha visto, qué piensan actualmente del sufrimiento. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en eso, hermanos. El próximo domingo vamos a enfocarnos en qué dice la Biblia sobre el sufrimiento. Y vamos, es muy interesante lo que vamos a ir viendo, hermanos, porque el Señor, yo creo que quiere prepararnos, hermanos, por todas las situaciones que vivimos y lo que pudiéramos pasar todavía. Entonces, vamos a continuar. En una hora, hermanos, mueren miles de personas en el mundo. Surgen nuevos contagios, nuevos enfermos, traiciones, hermanos, pérdidas financieras, fracasos morales, suicidios, tráfico de personas, trata de personas, hambres. Y esto, hermanos, pues esta lista es pequeña a comparación de lo que está pasando en el mundo. Esta lista pudiera ser más grande todavía, porque realmente, hermanos, el pecado, la caída del hombre, hermanos, ha traído una devastación en todos los ámbitos, hermanos, de la esfera, hermanos, del hombre, en donde vivimos, en las familias. Entonces, el sufrimiento, hermanos, en el mundo, si retrocedemos un poco en la historia, en la Primera Guerra Mundial, hermanos, terminó con un saldo de 22 millones de muertos. Imagínense usted, hermanos, esas tantas personas que murieron, millones de personas. La gripe española mató a 50 millones de personas, un virus que azotó, hermanos, Europa. Imagínense la cantidad de muertes, hermanos, que trajo. 50 millones de personas, las crisis económicas mundiales,
cuando los nazis llegaron al poder, hermanos, en la Segunda Guerra Mundial, con un saldo de 60 millones de muertos. Comienza la guerra de Corea, comienza la guerra de Vietnam, y aquí faltan otros virus, hermanos, como la ébola y otros más que se han dado, hermanos, a lo mejor con menos cantidad de muertes. Ahorita estamos en una pandemia igual, aproximadamente van 2 millones de fallecimientos por este virus. Y si lo comparamos con los anteriores, hermanos, que no tienen muchas décadas estos acontecimientos mundiales, pues todavía este virus se queda corto, hermanos, en cuestión de otros padecimientos que ha vivido el mundo, ¿verdad? Ahora, hermanos, esto lo podemos ver en cifras, pero realmente, hermanos, en lo familiar, el sufrimiento, hermanos, realmente es donde duele. Se puede ver en números, pero en lo personal, los hijos, los huérfanos, las viudas, es lo que realmente, hermanos, trae el sufrimiento y dolor a las familias. Pasar por grandes experiencias de dolor no es exclusivamente de los cristianos, hermanos. También los no creyentes están pasando sufrimiento, porque como les dije hace rato, es parte de la situación del mundo, hermanos, por la naturaleza caída, por el pecado, por la respuesta de Dios ante la maldad. Entonces, ninguna cantidad de dinero, hermanos, de poder, ni de planeación puede prevenir la pérdida de un ser querido. Una terrible enfermedad, la traición en las relaciones, el desastre financiero, ni un montón de problemas que puedan simplemente llegar a tu vida, se pueden, hermanos, planear ni prevenir. Ahí en la iglesia se evangelizaba con una obra, no sé si la recuerden, de La vida casi perfecta, de las personas que buscaban, una persona que buscaba el bienestar en su cuerpo, en su salud, ¿verdad? Pero al final, hermanos, un accidente terminó con su vida. Y así, hermanos, realmente el sufrimiento no tiene un tiempo, puede venir mañana mismo, en un año, y hermanos, la palabra y el Señor nos prepara para vivir de esta etapa de la vida. Entonces, algunos hemos tenido experiencia, hermanos, en el sufrimiento, y Dios tiene un propósito en el sufrimiento. Entonces, la vida humana, hermanos, es fatalmente frágil y está sujeto a fuerzas que van más allá de lo que podemos manejar. Y ese es el problema del ser humano, y lo vamos a ir viendo ahorita. Va más allá de lo que podemos manejar. La vida, hermanos, es trágica. Cuando vemos las predicaciones del domingo, hermanos, se antoja vivir en ese tiempo donde el Señor ha prometido, ¿verdad?, que Él va a reinar, porque cuando vemos las noticias, pues nos da tristeza. Cuando vemos la historia, nos da tristeza, y cuando vemos situaciones que vivimos, nos da tristeza, hermanos. Es por eso que no importa, hermanos, qué tan precavidos seamos, ni qué tan bien hayamos vivido, no importa cuánto nos esforcemos por mantenernos saludables, prósperos, cómodos con nuestros amigos, familiares o exitosos en carreras, algo inevitable puede arruinarlo, ¿verdad? Y nos sorprende, ¿verdad?, esta situación, pero es una realidad que nuestros niños deben de saber. Cuando vemos lo que produce, hermanos, la serie, las películas, pues vemos que la gente se prepara para el sufrimiento, y a veces la mayoría de las películas trae finales felices, y eso a veces, hermanos, está generando una manera de pensar, una filosofía de vida que está muy lejana de la realidad. La realidad a veces, hermanos, no es lo que pasa en Disney, que todo termina bien, feliz, acomodado, a gusto, o en Hollywood, que siempre gana, siempre el que es el protagonista gana, aunque esté haciendo lo malo, siempre saca ventaja, gana millones de pesos, aún haciendo lo malo es el protagonista, pero siempre hay un final feliz. Pero esa no es la realidad de la vida. Y tristemente nuestros hijos están, hermanos, viendo siempre esas caricaturas, películas, igual nosotros, y aunque no lo pensemos, estamos siendo entrenados para pensar que la vida es así. Pero la vida, hermanos, no es así.
La realidad no es así. Cuando escuchamos alguna tragedia, en todos nosotros se activa un mecanismo de defensa. Hermanos, muchas veces cuando empezaba la pandemia, pensamos que estas cosas solo le sucedían a algunas personas. Pensamos que estamos seguros por lo que hemos alcanzado, por las personas que nos relacionamos, porque conocemos un doctor, X doctor, porque estamos pagando un seguro de vida, gastos médicos. Sin embargo, hermanos, esto a veces lo vemos lejano, que vamos a sufrir, principalmente la gente joven, no piensa que va a sufrir, o no ha experimentado un sufrimiento. Entonces, debemos de hablar, hermanos, a la luz de la Biblia, pero también debemos de ver cómo el mundo lo está viviendo actualmente y cómo lo vivía anteriormente. Hay un autor, hermanos, que escribe un libro acerca del sufrimiento. Esta es una cita de este libro, y dice: al final, según fue aumentando mi comprensión de la Biblia misma, llegué a ver que la realidad del sufrimiento es uno de los temas principales. Si está anotando, el sufrimiento es uno de los temas, hermanos, si no es el principal en la Biblia, porque se ve en todos los libros. El libro de Génesis comienza con el relato de cómo entraron en el mundo el mal y la muerte. El libro de Éxodo relata los 40 años de Israel en el desierto, un tiempo de intensa prueba, dificultad. La literatura sapiensal del Antiguo Testamento se dedica en gran medida al problema del sufrimiento, lo que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. El libro de los Salmos proporciona una oración para cada posible situación en la vida, y es sorprendente lo lleno que está de gritos de dolor y de duras preguntas a Dios acerca de la aparente aleatoriedad e injusticia del sufrimiento. En el Salmo 44, el escritor observa la devastación de su país y reclama: despierta, Señor, ¿por qué duermes? ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Los libros de Job y Eclesiastés están dedicados casi en su totalidad a una profunda reflexión sobre el sufrimiento injusto y la frustrante inutilidad que caracteriza gran parte de la vida. Los profetas Jeremías y Habacuc ponen voz apasionada a la queja humana de que el mal parece regir la historia. Los libros del Nuevo Testamento, como Hebreos y Primera de Pedro, están prácticamente dedicados en su totalidad a ayudar a la gente a enfrentarse a incesantes dolores y problemas. Y por encima de todo, la figura central de toda la Escritura, Jesucristo, es un varón de dolores. La Biblia, por lo tanto, habla del sufrimiento tanto como de cualquier otra cosa. Nos vemos, hermanos, este relato de este autor que nos da un desglose de la Biblia de principio a fin y nos habla del sufrimiento como una realidad, hermanos, en el ser humano. Una parte esencial de las enseñanzas y directrices de los pensadores y religiosos del mundo, hermanos, a través del tiempo, ha sido acerca del sufrimiento también, del dolor. No solamente la Biblia expresa acerca del dolor, también, hermanos, lo está haciendo la filosofía del mundo. Pero ¿cómo lo expresa, hermanos? ¿Cómo lo trata el sufrimiento del mundo, hermanos? Los psicólogos y antropólogos han analizado y comparado las diversas maneras en que las culturas se enfrentan sus miembros para el sufrimiento, el dolor y la pérdida, y se han demostrado que nuestra cultura contemporánea, secular y occidental es una de las más débiles de la historia respecto a este punto. Sí, hermanos, vamos a analizar ahorita en unos cuadros que hice, cómo en la antigüedad, hermanos, trataban el sufrimiento, y cómo ahorita, hermanos, en nuestra cultura, como dice aquí, contemporánea, secular, y como se nos cataloga, hermanos, occidental, nosotros somos parte de la cultura occidental. ¿Por qué? Porque tenemos, hermanos, la filosofía griega, en la educación, como países de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, se les llama pensamiento occidental porque hemos recogido de Grecia nuestro conocimiento, la intelectualidad. Entonces, sin embargo, hermanos, esta cultura, hermanos, es de las más débiles en la historia para tratar el sufrimiento. Y la iglesia, hermanos, está inmersa en esta cultura. Entonces, cada sociedad, hermanos, como dice aquí, elige
y provee instrucciones para enfrentar correctamente el sufrimiento. Usted, hermano, tiene sus maneras de enfrentar el sufrimiento. Pueden ser bíblicas o no pueden ser bíblicas, y eso lo vamos a analizar en este estudio que estamos viendo. Entonces, el resultado final, hermanos, es que hoy quedamos más asombrados y deshechos por el sufrimiento que nuestros antepasados. Y vamos a respondernos la pregunta de por qué. Te pongo un dato aquí, hermanos, de la Europa medieval. Casi 1 de cada 5 niños, hermanos, moría antes del primer año de vida. Solo la mitad de todos los niños llegaban a la edad de 10 años. La familia promedio enterraba la mitad de sus hijos cuando aún eran pequeños y esos niños murieron en casa. Así que todos los integrantes vivían el proceso. Las vidas de nuestros ancestros se caracterizan por mucho más sufrimiento que las nuestras, porque hoy hay más avances científicos, médicos. Antes morían las mamás, hermanos, al dar a luz. No había que cesárea, que te vamos a anestesiar, que mira, te vamos a dar este medicamento, que te vamos a vitaminar. Entonces las mamás morían, los niños morían. Sin embargo, innumerables periodos y documentos históricos revelan que ellos enfrentaban las dificultades y el dolor mucho mejor que nosotros. ¿Por qué? Y aquí viene, hermanos, una tabla en donde nos habla de las culturas tradicionales, hermanos, cómo perciben las causas del sufrimiento. Y era, hermanos, de manera espiritual, social y moral. Cosas que no existen hoy para enfrentar el sufrimiento. Y lo vamos a ir viendo, hermanos, poco a poco. Pero fíjate, en las culturas, hermanos, por ejemplo, los sistemas hindúes, los musulmanes, los budistas, aún las religiones orientales, hermanos, toman en cuenta, aún todavía en este tiempo, hermanos, el aspecto espiritual para el sufrimiento y para el dolor, el aspecto social y el aspecto moral. Los países, hermanos, que se llaman, o la cultura occidental en la que estamos, no toma en cuenta ya hoy, hermanos, los términos espirituales, sociales y morales para el sufrimiento. Yo espero, hermanos, que me esté dando a entender, porque es algo muy importante. Entonces, en el karma, hermanos, por ejemplo, esta doctrina, que tiene que ver mucho con el hinduismo, en los aspectos espirituales, hermanos, si estás sufriendo en el presente, se debe a tus vidas pasadas. Aunque es algo erróneo, hermanos, esto tiene una tradición milenaria para ellos, y es lo que piensan todavía, que ellos están sufriendo por vidas pasadas. En lo moral, ellos dicen, si ahora vives con decencia, valor y amor, entonces tu vida futura será mejor. Y todo esto tiene que ver con el sufrimiento, hermanos, cómo lidian con él, cómo tratan con él. Y tiene un aspecto para ellos espiritual, social, moral y con su destino. En lo social, hermanos, dicen que todo se paga, y el destino, dicen, tu alma solo será libertada a la felicidad eterna cuando hayas pagado por todos tus pecados. Eso es lo que piensa el karma, el hinduismo. Ahora, el budismo, hermanos, en el aspecto espiritual dice, el sufrimiento tiene que ver con deseos incumplidos. Vean el enfoque, hermanos, que hay en estas religiones, que a veces muchos cristianos ni siquiera se les viene en la mente cuando están pasando en el sufrimiento. Pero estas naciones que no son cristianas, hermanos, o estas religiones, ¿verdad?, que no tienen sus valores, procesan mejor a veces el sufrimiento que las naciones de Occidente. El budismo, hermanos, dice eliminar los deseos a través de un cambio de mentalidad, y para eso le sirve el sufrimiento y el dolor. El sufrimiento es minimizado porque al final no puede hacer daño, pues vivirás por siempre por medio de tus hijos. Esto, hermano, lo tienen bien arraigado el budista, hermanos. Cuando sufre, para ellos a veces estas lo ven como un honor. Algunos, hermanos, hasta llevan al extremo su sufrimiento, como las tradiciones griegas, hermanos, que para ellos el sufrir los llevaba a tener una victoria mayor, un pleito con otro dios, para tener un mejor nombre,
una mejor victoria y les agradaba el sufrimiento. Y hoy, hermanos, tristemente el cristiano, por toda esa información que les vengo diciendo y que ahorita voy a profundizar, ya no sabe sufrir. Ahora la persona de Occidente, hermanos, está deprimida, está ansiosa, porque el sufrimiento, hermanos, ha llegado a su vida. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra en todo esto. Entonces, la meta del budista es alcanzar una quietud del alma en la que todo deseo individual y sufrimiento se disuelva. El Islam y las antiguas culturas del norte de Europa asocian el sufrimiento con la suerte o el destino. El Islam y un requerimiento, dice un requerimiento principal es la rendición total a la voluntad misteriosa de Dios. Ahora que estuve viendo una serie de José y de Moisés, hermanos, que estoy viendo, me doy cuenta de la cultura egipcia, porque a ellos les tocó vivir ahí, y veo cómo, hermanos, tiene que ver mucho cómo procesaban el sufrimiento. La gente, hermanos, veo yo, los egipcios, les preocupaba más su muerte que la vida. Entonces ellos, si decían, estás condenado a la muerte, pero se preocupaban más, hermanos, por su sepultura, los faraones y los egipcios, que por cómo vivían. Ellos sabían que había un más allá, iba a ser más extenso que la vida misma. Entonces les preocupaba mucho cómo iba a ser su tumba, qué se iban a llevar a su tumba, porque así, hermanos, veían el sufrimiento y así lo procesaban. No sé si ustedes, hermanos, diferenciando cómo hoy viven el sufrimiento las personas y cómo la vivían antes. Eso es lo que yo quiero alcanzar en esta prédica, que podamos observar esto para poder entrar a lo que dice la palabra el próximo domingo y el próximo martes, si Dios quiere, hermanos. Entonces, ¿creen que las circunstancias de la vida son determinadas por las estrellas o por fuerzas sobrenaturales o por la maldición de los dioses? Ah, que te caíste, no, que Osiris. No, que Amun-Ra, y empiezan a nombrar los dioses egipcios, ¿no? Ah, es que él te está cobrando lo que hiciste. Y así vivían su sufrimiento y su dolor. No era porque la vida y el pecado había causado eso, por la caída del ser humano, no. Es porque el Dios tal te mandó esto. Y lo tienes que aceptar y sufrirlo bien, con honor, porque viene de parte de un Dios. Entonces observen, hermanos, cómo esa mentalidad hacía que vivieran de otra manera el sufrimiento. En lo social, dice, en esta perspectiva, las personas sabias aquietan sus almas con esta realidad. Fíjense lo que les estoy comentando. Consideraban muy virtuoso aquel que enfrentara honorablemente las tragedias. Ahí está, hermanos. Usted puede ver a los japoneses, hermanos, que en su honor no les importa el sufrimiento. Ellos prefieren el honor antes que el sufrimiento. No sé si usted vio la película de Hasta el último hombre, de este personaje que era adventista y va a la guerra, ¿verdad? Como un objetor de conciencia, y a los japoneses al final que van perdiendo, ellos prefieren su honor que su sufrimiento. Así es que agarran, se suicidaban, todavía lo practican, hermanos, se suicidaban, se mataban, preferían preservar su honor, ¿verdad? Antes de una derrota, a pesar del sufrimiento. Vemos como ellos, hermanos, los musulmanes en su religión, ¿verdad? En la parte extremista, no les importa el sufrimiento, irse a estrellar contra dos torres, ¿verdad? Y morir. Para ellos es un honor. Para ellos es darle la gloria a Alá y que Alá los recompense. Entonces, observemos, hermanos, cómo procesan el sufrimiento las otras culturas, ¿verdad? Entonces consideraban muy virtuoso aquel que enfrentara honorablemente esas tragedias. La sumisión a un destino divino sin quejas. Ahí está, hermanos, el destino. Sin quejas, sin preguntas, ¿verdad? Era la mayor virtud y una forma de darle propósito al sufrimiento. Vamos a seguir con las culturas, hermanos, con perspectiva dualista, que son las culturas orientales, China, Japón, todos esos países, Corea. Estas religiones
o sociedades no consideran que el mundo esté bajo control absoluto del destino, sino como un campo de batalla entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Así lo ven. Está el bien y está el mal, y tiene que haber un equilibrio. La injusticia, el pecado y el dolor existen en el mundo debido a poderes malignos. Aunque el proceso mundial esté lleno de sufrimiento, inevitable, es una purificación continua de la luz que ha sido contaminada por la oscuridad. ¿Cómo ven el sufrimiento? Como que está saliendo el mal y tenemos que sufrir para que el bien prevalezca. Los que sufren son considerados víctimas de esta batalla contra el maligno y se les brinda esperanza porque el bien siempre triunfará. Ahí está, hermanos, estas 4 ramas donde se desprenden muchas religiones. Hay miles de religiones y yo les acabo de dar las bases de donde se desprenden y sus creencias para lidiar, hermanos, con el sufrimiento. No hablemos de aquellos que practican el satanismo y cómo procesan el sufrimiento, a través de qué. ¿Usted se había hecho esas preguntas, hermanos, alguna vez? ¿Se había hecho esas preguntas alguna vez, hermanos? ¿Cómo las naciones procesan el sufrimiento y el dolor? ¿Cómo lo ven desde su manera de pensar? ¿Usted ha observado cómo en las películas que vemos en la tele de Hollywood procesan el sufrimiento actualmente? ¿El dolor? No nos vamos muy lejos. ¿Cómo un familiar tuyo procesa el sufrimiento y el dolor? ¿Qué es lo que ponen en el Facebook? ¿Qué es lo que te dicen cuando pierden a un ser querido? ¿Cómo lo están viviendo, hermanos? Eso es muy importante. Es muy importante, hermanos. Porque antes que nada, y lo que iniciamos hablando es de que el sufrimiento y el dolor, hermanos, es una realidad. Y todos lo hemos vivido y lo vamos a seguir viviendo si el Señor no viene de alguna o de otra manera. Y debemos estar preparados. Este tema entonces te ayuda, hermanos, a eso. A estar preparado para esto. Diferencias de estas perspectivas. Ahí está la cultura, hermanos, autotrascendente. Es muy bueno, hermanos, que usted ponga ahí en sus notas la palabra perspectiva. Porque al final, hermanos, es la manera en que uno ve y procesa las circunstancias de la vida. Esa se llama perspectiva. Entonces, los autotrascendentes llaman a los que sufren a pensar diferente. Los moralistas lo llaman a vivir de forma diferente. Es lo que tiene que lograr el sufrimiento. Los fatalistas llaman a los que sufren a aceptar su destino notablemente. Los dualistas llaman a los que sufren a poner su esperanza en el futuro. Y como les dije, hermanos, esto es una realidad para estos países o religiones. Si tú ves una película de Hollywood, ¿a qué te lleva el sufrimiento? A vengarte, a deprimirte, a estresarte, a ponerte ansioso, a llenarte de temores, de miedos. Es triste, hermanos, pero créame que estas culturas en el proceso de la antigüedad, aquí en el proceso del sufrimiento, son mejores que muchos, aún cristianos, cuando sufren y cuando viene el dolor a la vida. Así es que Dios nos prepara, hermanos, para el sufrimiento, para el dolor. Ahí están las similitudes, hermanos, entre estas 4 áreas que vimos de las naciones, de las culturas y la antigüedad. Cada una señala que el sufrimiento, hermanos, no es una sorpresa, sino que es parte necesaria, ahí subráyelo, de la existencia humana. Ellos lo ven como algo necesario, son las similitudes. A los que sufren se les indica que el sufrimiento puede ayudarles a conseguir un mayor propósito, ya sea en esta vida o en la que viene, ya sea en la reencarnación, en que vas a ser parte de Dios. Aunque sean cosas, hermanos, extrañas, la gente se prepara pensando eso. La tragedia más grande, hermanos, es que aún pensando eso van a ir al infierno, no van a estar con Dios. Pero al final, hermanos, para procesar el sufrimiento les ayuda, para procesar el dolor les ayuda,
y también a los que están sus familiares cercanos, porque dice, Él va a reencarnar, Él va a estar con nosotros. Se les dice que creer y alcanzar algo por medio del sufrimiento depende de ellos, y la solución que ofrecen a su dolor se relaciona principalmente con la obra interna. Subraya eso también. Estas perspectivas, hermanos, apuntan a una obra, como les dije, espiritual, moral y social, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, a los que sufren los llaman a una confesión, los llaman a una purificación, a un crecimiento, a un fortalecimiento espiritual, a relacionarse bien consigo mismo, con los demás, con lo divino. Entonces, hermanos, por eso el texto que leímos hace rato, la cita textual que leímos, nos habla de que la cultura de hoy, hermanos, no sabe sufrir. Y esta pregunta que está aquí tiene que ver con eso. ¿Por qué parece que el día de hoy las personas están mucho menos capacitadas y equipadas para lidiar con el dolor y son más traumatizados por él? Ese es un problema, hermanos. Ya les he dicho yo que cada año surgen nuevas enfermedades psicológicas y eso habla de la traumatización, de no saber lidiar con el dolor. Tú puedes ver ahí las hebreas dando a luz, las egipcias años pasados, las romanas, y no había depresión posparto, no había medicamentos, no se la pasaban acostadas. Y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Y por qué tiene que ver eso, hermanos? Por cómo procesan el dolor y el sufrimiento. ¿Qué dice el ateísmo respecto al sufrimiento? Porque el ateísmo tiene que ver, hermanos, con lo que nuestros hijos oyen en las escuelas y con lo que tiene, hermanos, gran importancia en la cultura occidental, o sea, en nuestra cultura. Dice Richard Dawkins, hermanos, que es uno de los, yo creo, el principal ponente del ateísmo. Dice, la vida es hueca, carente de sentido, inútil, un desierto de insignificancia. Es infantil tratar de usar recursos espirituales para hallar el propósito o el significado del sufrimiento. O sea, los ateos agarran la cultura, hermanos, las religiones pasadas, las antiguas, cómo procesaban el dolor. Y ahora, hermanos, dicen que ya no son necesarios los recursos espirituales para tratar con el sufrimiento. Entonces eso es muy importante, hermanos, que lo analicemos. Continúa diciendo Richard Dawkins, la perspectiva adulta en nuestra vida puede ser tan significativa, tan plena, tan maravillosa como queramos. Fíjate la contradicción. En otras palabras, debes crear tu propio significado. Tú decides el tipo de vida que encuentres más valioso y digna y luego debes de tratar de crear ese tipo de vida. Y hermanos, es el problema de la sociedad. Sí, hermanos, es el problema de la sociedad. De que está dándole, hermanos, a las personas un sueño, hermanos, inalcanzable. Que no trata, hermanos, con la caída del ser humano, sino que trata, hermanos, con los deseos de cada quien, de cada persona, porque tú puedes decidir tu destino. Pero todo esto, hermanos, es una novela, es ciencia ficción. Entonces, esta perspectiva, hermanos, que se mueve en las películas, en las series, nos hace pensar que la vida material es todo lo que hay. El propósito de la vida es tener libertad de elegir, la vida que te haga más feliz. El sufrimiento no encaja, hermanos, en esta perspectiva. Se busca evitar el sufrimiento. El sufrimiento es una gran interrupción en la historia de tu vida. No lo debes permitir. No es posible que sea una parte significativa en tu vida. Entonces, esa perspectiva, hermano, secular, quiere evitar el sufrimiento. No es posible que sea una parte significativa de tu vida. Y se nos enseña, hermanos, entonces a evitar nuestra muerte, ¿verdad? Nuestro sufrimiento. Decía un autor, hermanos, que evitar nuestra muerte es uno de los pasatiempos favoritos de la cultura occidental. Y entonces está en búsqueda, hermanos, la farmacéutica, de alargarte la vida, de que se te quiten las arrugas,
de que tu cuerpo esté activo y físicamente estés fuerte, que luzcas bien. Eso, hermanos, dice este libro que es evitar la muerte. Y la mayor ambición de la gente de hoy, hermanos, es esa: buscar su bienestar, ¿verdad? Y evitar el dolor a toda costa. El sufrimiento es una interrupción caótica, así lo ven, así lo ve, hermanos, la cultura de hoy. Es la desdicha circunstancial, porque aquí entra mucho, hermanos, el naturalismo. Ya nada viene de Dios. Todo lo que viene a tu vida es natural y tú lo tienes que aceptar así, es circunstancial. ¿Te vino? Ajá, hay terapias, hay expertos que te pueden ayudar y tienes que pasar, no tienes que perder tu felicidad. Entonces el que sufre, hermanos, es una víctima que es atacada por fuerzas naturales, ahí está el naturalismo, desprovistas de intencionalidad. Nada de que Dios te lo mandó, nada de que tu pecado, nada de que el pecado de la humanidad, no. Es por cosas naturales. Por cosas naturales vino este virus, se desató, se contagiaron, han muerto personas, ¿verdad? Y todo esto es natural, fuerzas naturales. Los que sufren son víctimas del universo. Solo te aleja de las cosas que más anhelas en la vida. Por lo tanto, no es bueno el dolor, no es bueno el sufrimiento. Ajá. Y en esta perspectiva, hermanos, tristemente el sufrimiento siempre gana. Sí, hermanos, y ahorita vamos a ir profundizando por qué en la actualidad, en nuestra sociedad, en las familias, el sufrimiento siempre gana. Ajá. Entonces, hermanos, ¿por qué hay tanto sufrimiento y no puedo lidiar con él? Y quiero evitarlo porque así me lo marca mi cultura. Entonces yo requiero de expertos para aliviar el dolor mediante la eliminación de todos los factores que pudieran identificar. Y hay gente, hermanos, que se le llama ya psicosomática, que se genera enfermedades. Ah, ya me duele aquí. Híjole, ¿qué será? Yo creo, siento como una bolita. Yo creo que es un tumor maligno. Y va y se hace estudios de cáncer, se hace estudios de un montón de cosas. Porque quiere huir del sufrimiento. Quiere huir del dolor. Al final no tiene nada. Creencia en Dios, hermanos. Y ese es un problema. Y tenemos que tener cuidado. Creencia en Dios y en esta filosofía, hermanos, de Occidente, respecto al dolor y el sufrimiento, como lo es, hermanos, la confesión positiva, siempre pregunta, ¿por qué a mí? Pero ya no le pregunta al universo, le pregunta a Dios. Acuérdense que estas corrientes, hermanos, del hinduismo, de metafísica, se metió a la iglesia y surgieron, hermanos, la confesión positiva, donde dice, tú eres Dios, tú tienes poder en tu boca y puedes declarar, puedes decretar y puede suceder. Entonces, hermanos, cuando se une esta creencia, hermanos, de Occidente sobre el sufrimiento y la creencia de Dios, dice que un hijo de Dios no puede sufrir, un hijo de Dios no puede enfermarse, que rechaces esa enfermedad. Eso se llama confesión positiva, hermanos, y ya está dentro de la iglesia. Bueno, cuando se unen, siempre preguntan, ¿por qué a mí, Dios? Si yo soy tu hijo. ¿Por qué a mí, Dios, si yo me porto bien? Yo cumplo con todo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Ah, bueno, ahí hay un problema en tu sufrimiento, porque tú ya estás mezclando una falsa doctrina cristiana con una falsa filosofía cultural, y entonces piensas que el sufrimiento no tiene que ver contigo, que tú eres inmune. Esto, hermanos, es lo más alejado de la realidad que puede existir. Esta perspectiva de la realidad y del sufrimiento difiere tanto, hermanos, de todas las demás que estudiamos ahorita en los cuadros. Difiere, ¿sí se dieron cuenta cómo difiere? La manera en cómo está pensando la cultura, nuestra cultura, cómo nos lo expresa en la televisión, en las canciones, y cómo la antigüedad lo vivía, hermanos. Ahorita ya el sufrimiento no tiene que ver con nada espiritual, no tiene que ver con nada moral, y no tiene que ver con nada social. Sin embargo, hermanos, en la Biblia sí tiene que ver con eso.
así como en las culturas antiguas. Y lo vamos a ir viendo en estas predicaciones. Pero de la perspectiva actual, hermanos, difiere mucho. Aquí te dicen, busca el placer y la libertad personal. Huye del dolor, huye del sufrimiento. Entonces, hermanos, el sufrimiento llega a ser muy traumático. Tú has visto las personas cómo están hoy, hermanos. Cómo los jóvenes están suicidando. Aquí está la nota, hermanos. El suicidio es la segunda causa de defunción entre personas de 15 a 29 años. La segunda causa, hermanos, por las que mueren las personas de 15 a 29 años es por suicidio. ¿Por qué esto se desató, hermanos, en este último tiempo, en esta última década? ¿Sabes por qué, hermanos? Por cómo procesan el dolor y el sufrimiento. Más de 800,000 personas se suicidan cada año. Si tú cuentas, hermano, 40 segundos, ahorita ya se suicidó uno. Si cuentas otros 40 segundos, ya se suicidó otro. Y si cuentas otros 40 segundos, cada minuto, hermanos, se está suicidando una persona en el mundo. Imagínate, hermano. Entonces, dice el Excelsior, hermanos, que los jóvenes han sufrido el mayor impacto emocional. Pobrecitos, pobrecitos jóvenes, durante el confinamiento, derivado de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Pero no estuvieron en la gripe española. Ese era peor que el coronavirus, hermano. ¿Qué les hubiera pasado a tanto joven ahí? Se hubieran suicidado actuales, los jóvenes actuales. Hay unos que se sacan la prueba, ven que es positivo y van y se matan. Es impresionante, hermanos, cómo la gente hoy responde ante el sufrimiento y el dolor. Pues ahí está la investigación de esta directora general de los Centros de Integración Juvenil. El riesgo suicida aumenta, desgraciadamente se ha complicado con esta pandemia y han aumentado los suicidios ya. 43% de los casos de suicidio es de jóvenes entre 15 y 29 años. ¿Por qué, hermanos? Escríbele ahí, porque no saben lidiar con el sufrimiento y el dolor. Pensaban que eran Tom Cruise en Misión Imposible. Y como a él nunca lo matan, a pesar de que va a una misión imposible, esquiva las balas, se cuelga de edificios y salió avante y cumplió la misión. Y ellos no pueden. Los dejó la novia y se matan. Ahora eso es dolor y sufrimiento, imagínate. ¿En qué grado estamos, hermanos? Se deprimen. Ya no hay vida para mí, me dejó este joven, era mi única ilusión. ¿Qué va a hacer de mí? Dios mío. Así está la situación. Fíjense, hermanos, que aquí en 1980 se escribió un manual de diagnóstico y estadístico de desórdenes mentales. Este psiquiatra, Spitzer, ¿verdad?, dice que cuando se entrevistó 5 años más tarde, admitieron que había clasificado, hermanos, fíjate, erróneamente como desórdenes mentales, muchas experiencias humanas normales de dolor, duelo y ansiedad. Yo he platicado con jóvenes, es que ¿qué crees? Que me dolía el pecho, no podía dormir, fui al doctor y me dio estas pastillas. Y yo digo, ese no es la voluntad de Dios para un cristiano. Porque él tenía ansiedad y lo que hace el especialista, como lo vimos hace rato en la cita textual, que ahora buscamos especialistas para tratar nuestros dolores, que procesen nuestros sentimientos, porque la cultura nos dice que no es bueno sufrir, que debemos alejarnos del dolor. Y se va a veces más lejos, que no debemos compartir que estamos sufriendo. Porque ¿qué van a pensar? Imagínate, hermano, Y tú, ahora que vemos las otras prédicas, vas a ver que la iglesia, hermanos, cuando comparte sus experiencias de sufrimiento y dolor, está en la voluntad de Dios. Entonces, fíjate a qué concluyeron. Sin embargo, hermanos, ¿cuánta gente ya habían tratado con pastillas? Con medicina,
No estaban interesados en comprender la vida de los pacientes, ni en saber por qué padecían estos síntomas. Si el paciente estaba muy triste, ansioso y feliz, entonces simplemente se asumía que él o ella padecía un desorden que debían curar. Ahí en felices, infeliz. Y que no podía ser una reacción humana normal a ciertas condiciones de la vida que debían cambiar. Entonces dale una pastilla para que se sienta bien, para que responda bien. Ahora, hermanos, para lidiar con la falta de economía, me hago el enfermo. Yo no puedo salir a trabajar. Es una forma ya hasta de manipulación en los matrimonios. Así es como se lidia hoy con el dolor y el sufrimiento. Aquí está una lista, hermanos. ¿Cómo se clasifican los trastornos mentales? Esta es una de otras listas que hay. Imagínate, hermano, del primero, del trastorno del neurodesarrollo, hay muchas enfermedades psiquiátricas y psicológicas. De trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, hay otras muchas. O sea, de estas, hermanos, salen muchas de cada punto de los que están aquí. Trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia y otros trastornos más, incluyendo el complejo de Adonis, que ahora le está dando mucho a los jóvenes, que es verse marcados, fuertes. Cuando llega, hermanos, a ser ya un trastorno, pues necesita de un especialista, porque no es posible ahorita el sufrimiento ni el dolor. Aún esas personas están sufriendo y no lo saben. ¿Qué hacen los expertos, hermanos? Te ayudan a manejar el dolor, buscan la causa del dolor para eliminarla, te dan tratamiento psicológico, te dan tratamiento médico, tienes que hacer huelgas para que cambien la ley, cambios en la política pública. La idea es ayudarte a no sufrir. Fíjense lo que escribió, hermanos, este autor cristiano, C.S. Lewis, dice: el problema cardinal para los sabios de la antigüedad era cómo conformar el alma a la realidad. Y la solución fue el conocimiento, la autodisciplina y la virtud. Así es como los sabios de la antigüedad ayudaban, hermanos, para solucionar el sufrimiento y el dolor. Los conformaban a la realidad, ¿verdad? Y la solución no eran pastillas, era el conocimiento, era la autodisciplina y era la virtud. Ahora, para los modernos, el problema es cómo someter la realidad a los deseos de los hombres. ¿Y cuál es la solución? Es la técnica. Necesito un especialista. Alguien que sepa ayudarme en estos dolores tan intensos de mi alma, de la pérdida que he tenido, de que tengo un enfermo en casa. Dice otro autor, en este libro que se llama Una era secular, relata cómo la sociedad occidental realizó lo que llama el giro antropocéntrico. Es decir, que la vida esté, hermanos, centrada en el ser humano, en el hombre. Taylor señala que comenzamos a olvidarnos de la presencia soberana de Dios, subrayen eso, soberana de Dios. El hombre se olvidó, al centrarse en él mismo se olvidó de que Dios es soberano y empieza a surgir la idea de que podemos sostener el orden del mundo por nosotros mismos. Como resultado, la mayor meta es prevenir el sufrimiento. Prevénlo, porque ahí va a estar tu felicidad. Vamos a ir entonces, ahorita estamos viendo, hermanos, el aspecto general del sufrimiento a través de la historia y en la actualidad, cómo lo vive el ser humano. La Biblia, hermanos, usa una metáfora sumamente enriquecedora para describir el sufrimiento. Vamos a meternos un poco a la Biblia, solo para ver ese plano general. Y esta imagen, hermanos, esta metáfora lo toma como un horno ardiente. Y ahí vemos, hermanos, a Sadrach, Mesach y Abednego, y uno que parecía el hijo de los dioses,
que los libró de ese horno. Pero así, hermanos, toma esa metáfora, la Biblia, cualquier cosa que produzca ese grado de calor, hermanos, un horno ardiente es muy peligrosa y poderosa. Pero Dios, hermanos, así pone en la Biblia el sufrimiento. Dice, por ejemplo, en 1 de Pedro 1:6, compara, hermanos, el sufrimiento con un fuego. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. Eso lo vamos a descubrir, hermanos, las próximas prédicas. Alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios, aquí es, en otra versión, la fe, es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza, la fe que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la fe que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Eso es lo que dice 1 de Pedro 1:6. Compara el sufrimiento con el fuego. Ahorita no vamos a analizar los principios, solamente qué dice la Biblia y cómo lo ve metafóricamente, hermanos. La prueba, el dolor y el sufrimiento es como un horno de fuego. La Biblia llama a las pruebas y a los problemas como caminar por el fuego. Dice Isaías 43:2, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Así pone, hermanos, la Biblia las pruebas y los problemas, como caminar por el fuego. La Biblia pone las pruebas, hermanos, los problemas como el fuego de la prueba. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahí está, hermanos, el fuego de la prueba. Entonces, hermanos, de igual manera, todo lo que se pone en el horno de fuego puede ser moldeado, refinado, purificado e incluso adornado. El horno de fuego, hermanos, no es para causar dolor, aunque muchos imperios, como el romano, hermanos, utilizaron el fuego para quemar a los cristianos, para ponerlos a prueba de esa manera, el fuego físico. Sin embargo, hermanos, el fuego metafóricamente usado en la Biblia es para ser moldeado, para ser refinado, purificado, incluso adornado. Esta es una hermosa perspectiva. Ahí está otra perspectiva diferente, hermanos, a la del mundo, bíblica de sufrimiento. Si se enfrenta y se soporta con fe, solo puede mejorarnos, hacernos más fuertes y llenarnos de grandeza y gozo. Y vamos a descubrir, hermanos, más adelante por qué. ¿Por qué mediante el dolor podemos recibir más y cómo lo procesamos? Entonces, vamos a terminar con esto. Y dice aquí, el sufrimiento entonces puede utilizar el mal contra sí mismo. Puede frustrar los propósitos destructivos del maligno y puede producir la luz y vida de la oscuridad y la muerte. Entonces, la Biblia nos llama, hermanos, a caminar firmemente. Ahorita todavía nos vamos a profundizar. Ahorita estamos viendo qué dice la Biblia, ¿verdad? Pero nos llama a caminar firmemente en las aflicciones. Nos enseña lo realista que es el sufrimiento, pero también lo esperanzador que es el sufrimiento. Esto nos impide pensar que podemos huir del horno, es decir, evitarlo, como la sociedad de hoy quiere evitarlo a toda costa. Nos impide pensar, hermanos, en atravesarlo rápidamente, negarlo, que nadie se entere, o recostarnos sin esperanza o salida, caer en depresión o desesperación por lo que estamos viviendo. Entonces, dice C.S. Lewis,
Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. Otra vez, Dios susurra y habla, hermanos, a la conciencia a través del placer, pero le grita al hombre mediante el dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido. ¿Por qué Dios permite, hermanos, tantas cosas en el mundo, verdad? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Esa pregunta, hermanos, te puede acercar a Dios o te puede alejar de Él. Porque cuando tú predicas con alguien, platicas con alguien que no conoce de Dios, te dice, si ese Dios fuera real, no permitiría tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta muerte. ¿Qué le vas a responder? Bueno, eso lo vamos a estar viendo próximamente, hermanos, porque al observar el sufrimiento y el dolor de la humanidad, muchas personas o se acercan a Dios porque dicen, yo no puedo continuar solo, y otros dicen, Dios tiene la culpa de todo esto. Aún cristianos se alejan de Dios ante el sufrimiento y el dolor. Bueno, hermanos, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos muchas gracias en esta noche, porque tú, Señor, nos estás enseñando, Padre, tantas cosas, Señor, tan importantes, Señor, y llenas de bendición, porque ¿quién conoce, Señor, todo esto sino solo tú? Y tú nos dices en tu palabra que adquiramos sabiduría, y esa sabiduría la obtenemos en tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, este andar a través del sufrimiento. Enséñanos, Señor, cómo tú quieres, Señor, que vivamos estos tiempos, Padre, en donde se está sufriendo y nosotros somos parte de un mundo que está en este tiempo, Señor, sufriendo, pero tenemos que ser luz, tenemos que manejarlo de manera distinta, conforme a tu palabra. Y hoy nos estás enseñando, Señor, a hacerlo. Hoy nos estás dando principios, hoy nos estás dando llaves para poder, Señor, vencer y salir, como dice tu palabra, Señor, en una fe, Señor, más preciosa que el oro, más resplandeciente, más purificada, y que todo esto va a resultar para gloria y honra de tu nombre, que es lo que queremos, Señor. Gracias. Sigue bendiciendo, Señor, la vida de nuestro hermano David, Señor, y sigue dándole palabras, Señor, esa sabiduría para que nos siga compartiendo más y más, Señor, de tu palabra. Gracias te damos por todo, Señor. Gracias, te amamos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.